Job, quien el autor del libro no es nombrado ni por libro, ni por el resto de la Biblia. Pero Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y 20, y Santiago capítulo 5, versículo 11, hablan de Job como un hombre que realmente vivió. Cuando el relato lleva varias marcas de la época de los patriarcas: longevidad de Job, modo de vida, función sacerdotal, riquezas contadas según los rebaños, posibles peligros debido a los actos de pillaje de los sabeos y de los caldeos, pueblos que continuaron siendo nómadas hasta el año 1000 a.C. El nombre de Job aparece en las cartas de Armana, en los textos egipcios, en Mari, en Alajag y en documentos ugaríticos. Era, por tanto, un nombre muy antiguo y muy difundido. En el Antiguo Oriente, los escritos sapiensales se remontan más allá del año 2000 a.C. Ciertos detalles dan testimonio de que el escrito es muy antiguo. Por ejemplo, la utilización de la moneda llamada Quesitat, nombrada en Job capítulo 42, versículo 11, moneda que podemos fechar como anterior a la época de Josué, según Génesis capítulo 33, versículo 19, y Josué capítulo 24, versículo 32. Sin duda alguna, este relato circuló primero oralmente y solo más tarde fue redactado, cuando todas las épocas, desde Moisés hasta Esdras, han sido propuestas como posibles fechas de redacción. Por una parte, no deberíamos remontarnos muy atrás en la historia, ya que podemos constatar la ausencia de formas de lenguaje antiguas que caracterizan al Pentateuco, y por otra parte, nos encontramos con un desarrollo de la reflexión filosófica que nos obliga a fecharlo más tardíamente. Por otra parte, tampoco podemos atribuirle una fecha demasiado tardía, ya que se han encontrado fragmentos del libro de Job en paleo hebreo entre los manuscritos del Mar Muerto. La mayor parte de los autores piensan que la época de Salomón sería la más adecuada para un relato caracterizado a la vez por la elegancia en el lenguaje, la profundidad en el pensamiento y la perfección en la elaboración literaria. Que el autor haya quedado en el anonimato se concibe mejor en una época en la que podía perderse en medio de una pléyade de sabios formados en la escuela de Salomón, compartiendo sus intereses por los problemas humanos y por la naturaleza. Tiene la misma reacción que sus contemporáneos ante las injusticias sociales, así como Isaías y Miqueas. En este caso, el libro debería fecharse aproximadamente en el siglo 8 a.C. Otros autores piensan que en el capítulo 12, versículos 17 y 25, el autor describe la deportación de los consejeros, de los nobles y de los sacerdotes con tal precisión que hace pensar en la posibilidad de un testigo ocular. En este caso, el libro hubiera sido redactado después de la deportación de Judá a Caldea, es decir, después del año 587 a.C.
donde el nombre de Uz aparece en Génesis capítulo 10 versículo 23 y capítulo 22 versículo 20 y 22, mientras que Elifaz y Temán se encuentran en la genealogía de Esaú. Véase Génesis capítulo 36 versículo 15, del antepasado de los edomitas. Edom era conocido por su sabiduría, según Jeremías capítulo 49 versículo 7, Abdías 8 y Lamentaciones capítulo 4 versículo 21. Uz es comparado paralelamente con Edom, originario de Edom. Este relato debió ser puesto más tarde bajo una forma más elaborada, la que conocemos, por un hebreo que escribía bajo la inspiración del Espíritu Santo. Que el tema del libro es el problema del sufrimiento, el problema del dolor, el problema del llanto, el problema de la ausencia y el problema del eclipse divino. A partir del tercer milenio antes de Cristo, escritos egipcios, sumerios, babilónicos plantean el problema: ¿por qué, si Dios es bueno, permite el sufrimiento de sus criaturas, especialmente de las criaturas justas? Generalmente, las respuestas dadas por los distintos relatos llevan a la alternativa siguiente: Dios es poderoso, pero no es bueno para con los hombres. Si queremos conmoverlo y evitar el sufrimiento, debemos someternos a todo tipo de ejercicios piadosos y autocastigos. Hay otra perspectiva que dice: Dios es bueno y poderoso. El sufrimiento es un castigo merecido a causa de los pecados públicos o secretos del hombre. En este libro, un hombre rico y feliz se encontraba de forma súbita acosado por distintas y terribles pruebas. Todos sus bienes y sus hijos le son arrebatados en un solo día. Él será víctima de una cruel enfermedad incurable que le hace sufrir enormemente. ¿Por qué? La tesis tradicional considera el sufrimiento como un castigo por causa del pecado. En el libro de Job, esta tesis es la que defienden sus amigos. Una serie de catástrofes tan terribles como las que estaban ocurriéndole a Job deberían ser un indicio de pecado, de pecados realmente excepcionales y de pecados realmente graves. Elifaz, sabio venerable, declara que todo hombre es pecador, por lo cual todos debemos sufrir, pero el culpable que se humille será perdonado y restaurado. Bilmat es el sabio conocedor de la tradición de los padres. Insiste, sobre todo, en la justicia de Dios, que no podía nunca castigar a un inocente. Sofar, dogmático, al que le gusta razonar, es un hombre el que su impetuosidad le empuja hacia una cierta intolerancia. Si Dios se dignara hablar a Job, le mostraría que lo había tratado incluso con indulgencia. Ante las protestas de inocencia de Job, las posiciones de sus amigos se endurecen y se hacen cada vez más severas sus acusaciones. No quieren reconocer sus errores, por lo tanto, se ha endurecido contra Dios. Quiere que vaya con cuidado. Será aniquilado de un solo golpe. Un golpe brutal y un golpe atroz. Otra tesis ve en el sufrimiento un medio para educar al hombre. Esta explicación, evocada brevemente por Elifaz, será defendida sobre todo por Eliú en el capítulo 33. Cuando el sufrimiento haya cumplido su cometido, Dios lo retirará. Por ello Job debe doblegarse ante la disciplina divina.
Debe arrepentirse de sus pecados y solo en ese momento todo volverá a ir bien para él. Los primeros discursos de los tres amigos terminan todo con una nota positiva y de ánimo. Pero Job no ve la manera de poder conciliar las teorías defendidas por sus amigos con su experiencia. Al principio, después de haberlo perdido todo, aún le quedaba la certeza del amor de Dios y de la justicia, de la providencia. Pero poco a poco pierde incluso la convicción de un justo gobierno de parte de Dios. Se deja tentar por la idea de que Dios ya no le ama, ya que le ha escogido a él, que es justo, como blanco de todas sus flechas y depositario de todo su veneno. Capítulo 10 y capítulo 13. ¿Qué le queda para poderse apoyar? ¿Su propia justicia? Sabe perfectamente que el hombre no puede presentarse a Dios como justo, y si éste quisiera contender con él, no podría justificarse ni de una cosa entre mil. Puede apoyarse en su fe, pero ¿qué es lo que le queda de su confianza en un Dios que parece perseguirle de una manera injusta, avasalladora y brutalmente ausente? Ya no tiene nada en lo cual poder apoyarse. A Job se le han quitado todos los recursos, todos los medios, y su fe ha ido más allá de poder ser probada, explotada y justificada. Finalmente, su último recurso es Dios mismo, ya que es delante de él que quiere razonar su causa, que quiere preguntar, que quiere cuestionar y que quiere reflexionar. Incluso ya no está seguro de tener su apoyo. Capítulo 13, versículo 15. Vemos la apertura total de un hombre ante Dios, pero no de cualquier hombre. Job fue preparado poco a poco para llegar a este punto de apertura y transparencia. No es tampoco algo que no se da delante de cualquier Dios, sino del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Santo de Israel, de Yahweh, de las huestes de los ejércitos celestiales. Dios, el Todopoderoso, que puede poner fin a la prueba cuando considere que haya cumplido su objetivo o cuando a él le venga en gana, pero sobre todo un Dios que ama a sus criaturas como un padre y que les devuelve a dar en el momento oportuno todo lo que contribuye a su felicidad aquí en esta tierra. La paradoja del libro de Job: encontramos un Dios ausente, terriblemente ausente en la prueba y el dolor y meditaciones y reflexiones de Job. A la vez, encontramos un Dios eclipsado que se esconde, que se oculta, que prueba, que derrama la ira en contra de aquel que es realmente inocente. Y ante esa ira y el no tener respuestas a las reflexiones de su alma, Job solamente le queda el abandono de sí mismo. El final del libro, que se lee como si se tratara de un cuento de hadas, es la contrapartida del prólogo. Nos trae el testimonio de la bondad y la fidelidad de Dios. Nos cuidará en todo tiempo y sabrá darnos, aquí o en el más allá, todo lo que nos ha reservado en su amor y en su ira. La verdadera prueba de Job se encuentra en el prólogo, en el desafío que Satanás lanza a Dios y que atañe más de cerca a un mismo Dios que a Job, ya que ni tan siquiera el hombre más piadoso de entre todos los hombres es capaz de amar a Dios gratuitamente. Es decir, que Dios es impotente para hacerse amar. Pero si la perfección de un ser está en amar, su gloria está en ser amado. Por consecuencia, el golpe más sensible que le podemos dar al honor divino
es el de pretender que el más piadoso de los adoradores de Dios sobre la tierra le sirva con este único pensamiento: ¿qué beneficios puedo obtener de Dios? Si esto es así, Dios no es más que alguien poderoso, adulado por gente vil, por gente convenenciera, por gente despreciable, como lo hacen hoy los modernos profetas y teólogos de la prosperidad, que pretenden adorar a un Dios a cambio de riquezas, a cambio de multitudes de millones de pesos y de dólares, tergiversando y pisoteando la propia santidad divina. Así, de esta manera, reduciendo a cenizas la piedad de Job, es a Dios a quien quiere herir y así conseguir su propósito. Solo la prueba puede hacer patente la verdad. Dios se ve forzado a responder al desafío de Satanás y a darle carta blanca para probar su insinuación y si esta es verdadera. De esta manera, Job se convierte en el campeón de Dios, en el sentido que esta palabra tenía en la Edad Media la base para defender el honor de Dios. Pero el planteamiento de Satanás atañe también el pleno a la dignidad del hombre. Realmente el hombre es solo un consumidor que negocia los favores de Dios a cambio de su piedad. Está, como quiere Satanás, preocupado únicamente por sus intereses, o como piensan los amigos de Job, enteramente corrompido y depravado. La vida y la actitud de Job son la respuesta a esta pregunta y salvan la dignidad del hombre al mismo lugar que el honor de Dios. En ese sentido que se ha podido decir el libro que era a la vez una defensa del hombre y una justificación de Dios. ¿Por qué? El objetivo del libro es confrontar las diferentes soluciones al problema del sufrimiento, castigo por causa del pecado, corrección, enseñanza, crecimiento espiritual, defensa del honor de Dios. En otros pasajes bíblicos, como vemos, de manera alternativa, se van ampliando los diferentes sentidos que hemos mencionado. El sufrimiento puede ser un castigo al pecado, ya que las bendiciones y las maldiciones dependen del comportamiento del hombre, según Levítico 26 y Deuteronomio 27. Según siempre, así recogerá, plasmado en el Salmo 34, en Gálatas 6 y Primera de Pedro 3. El sufrimiento puede darse para que aprendamos algo. El mismo Hijo de Dios aprendió a obedecer por medio de circunstancias que le hicieron sufrir. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y el apóstol Pablo da gracias a Dios por las tribulaciones que ha tenido que soportar, ya que esto le ha hecho apto para el ministerio de la consolación y de la compasión. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 7. Para muchos hombres, como José, Moisés, David, Jeremías o Daniel, los años de prueba fueron un tiempo en el cual tuvieron que madurar y crecer espiritualmente para poder llevar a cabo las misiones que Dios les había reservado. Tanto la prueba como la disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Los tres amigos defienden sobre todo la tesis tradicional: el sufrimiento como castigo al pecado. Job se defiende como me defiendo yo. Los tres amigos se hacen más fuertes en sus acusaciones, además con la conciencia tranquila, ya que según ellos es la única manera por la cual Job puede sanar. Quieren ayudarle a salir de esta situación tan difícil, pero realmente lo que hacen es defenderse ellos mismos, ya que si Job es inocente, como pretende, toda su teología se hunde. Aquí cabe reflexionar que jamás he intentado declararme inocente.
Es más, he dicho en sinfín de ocasiones que soy culpable, verdadero culpable de beber la ira y el veneno de un Dios al que he provocado a ira. Sin embargo, hago hincapié el capítulo de Isaías, en el cual el profeta se queja de haber recibido el doble del castigo por su pecado, que es, en suma, mi misma reflexión. Pero, ¿sobre qué me apoyaré entonces? ¿Sobre qué se apoyará Job? Si todas estas calamidades pueden ocurrirle a un justo, ¿de qué seguridad pueden gozar ellos? No podían volver a su casa sin haber conseguido una confesión de culpabilidad por parte de Job. Esto afianzaría su teología y apuntalaría la barrera de seguridad por la cual se creerían protegidos. Sus esfuerzos en llevar a Job a una autocrítica no dan resultado. Insisten y finalmente callan, pero sin rendirse. Una de las metas del libro de Job es mostrar que esta posición teológica absoluta es falsa. Reitero, una de las metas del libro de Job es mostrar que esta posición teológica absoluta es falsa. La inocencia de Job está claramente atestiguada por el autor, capítulo 1, versículo 1, por Job, capítulo 6, versículos 30, capítulo 9, versículo 15, y confirmada por Dios mismo en el capítulo 42 y siguientes. Pero todos los personajes ignoran la situación real. Podemos situar este libro en la misma línea que algunos